Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como siempre tenemos invitados de lujo y el día de hoy tenemos al presidente de la Fundación Libertad de Argentina, Alejandro Bon Giovanni. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Perfecto, un gusto tenerte aquí. Gracias, el gusto es mío. Listo, perfecto. Entremos con unas preguntas más o menos que son de cajón para irnos conociendo y que el público también te vaya conociendo. Cuéntanos Bien. acerca de ti, tus proyectos, tus aficiones. ¿Quién es Alejandro? Qué pregunta difícil, no sé que eso no la he respondido para mí mismo. Dirijo la oficina de la Fundación Libertad acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, una oficina que abrimos hace 4 años. La Fundación Libertad es una entidad que existe desde 1988, cumplió este año 31 años defendiendo las ideas de la libertad, la democracia y el libre mercado en Argentina. Por suerte es una de las instituciones más importantes que hay en América Latina de este tipo. Eh, a mí me interesan estas ideas desde bastante chico. Creo que fue a través de un libro de Álvaro Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner, que se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que lo Clásico. agarré en mi casa porque en la tapa decía idiota, con letras rojas como pintadas con aerosol, y eso me llamó mucho la atención. Y lo empecé a leer y a partir de ahí me interesé un poco en lo que era este mundo. Soy abogado de formación y después hice una maestría en Economía y Ciencia Política y otra en Análisis Económico del Derecho. Bueno, me divierte sobre todo y me hace sentir bien todo lo que tenga que ver con la discusión de ideas, el debate de ideas. Perfecto. En todo este descubrimiento que tú has tenido, me imagino que te adscribes a una corriente de pensamiento o algún tipo de ideología, puede ser liberal, liberal clásico, conservador. A cuál crees que tú te adhieres principalmente? Me gusta la corriente del liberalismo clásico, sobre todo la corriente de la llamada Ilustración escocesa, de Hume, Adam Smith y Adam Ferguson. De chico me gustaban más las corrientes racionalistas, como la de Ludwig von Mises o la de Ayn Rand. De grande me he puesto un poco más prudencial, le asigno menos valor a las soluciones absolutas y más a la experiencia, más a la observación, y por eso me gustan mucho los escoceses, porque creo que como nadie entiende la naturaleza humana, y hoy los grandes intelectuales de psicología cognitiva, eh, como Steven Pinker o Jonathan Haidt, le están dando la razón a la filosofía del liberalismo clásico y sobre todo a las observaciones de Hume y Adam Smith. Eh, y me gusta esta relación con el conocimiento y la ignorancia desde cierto ámbito de prudencia, es decir, lo opuesto al constructivismo. Toda esta corriente que después agarró Hayek y elaboró con mayor precisión y con más herramientas, obviamente por el tiempo en el que escribió, en el que dice, muchachos, las soluciones no las vamos a elaborar a partir de un racionalismo extremo, dejemos que operen las fuerzas del orden espontáneo, que opere la conducta y el intercambio de conocimiento disperso, y de esta manera las instituciones como el lenguaje, la moral y el mercado nos van a llevar a mejor puerto. Esta es la corriente del liberalismo que más me gusta hoy. Si bien le asigno mucho valor a los aportes de Mises, a los aportes de Rand, incluso a los aportes de Roth. Perfecto. Todo este conocimiento que has ido acumulando, ¿cómo lo has ido aplicando como director de la Fundación Libre? Y sobre todo, ¿qué implica esta institución que acaba de cumplir recientemente 30 años? Bueno, esta institución se basa en, nosotros puertas adentro lo llamamos un gran living, o sea, un gran atril donde exponer las principales ideas del liberalismo para una comunidad mucho más amplia que la comunidad liberal. Siempre la idea de la Fundación Libertad fue tratar en sentido amplio, no solamente para pequeños grupos liberales, que igual los tenemos y nos encanta discutir la nota al pie de página de la página 7 de la acción humana, pero también siempre hemos querido llegarles al gran público. En este sentido, la Fundación Libertad, por ejemplo, en toda su historia trajo a 7 premios Nobel a Argentina, cosa que por lo menos en nuestro país es algo bastante inédito. Vinieron 5 premios Nobel de Economía, vino un premio Nobel de la Paz y además
tenemos las visitas frecuentes de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. En estos pocos meses de este año, por ejemplo, tuvimos a Mario Vargas Llosa en marzo, a nuestra querida amiga Gloria Álvarez en mayo, y ahora en 3 días viene Dridi McCloskey, esta historiadora económica y economista tan interesante de la Escuela de Chicago. La Fundación Libertad logró, durante toda su historia, que es muy larga y gradualmente, convertirse en un actor validante para el mundo intelectual, el mundo político, el mundo empresario de Argentina. Es decir, se ha convertido en una institución tan grande que es cita obligada para políticos, empresarios y académicos. Y en ese gran público que nosotros logramos conformar, metemos las ideas de la libertad. Entonces habla un presidente y después habla un gran liberal como Walter Castro. Entonces después habla un empresario que tiene una fábrica enorme y después habla Martín Krause. Entonces hemos logrado generar un atril muy grande que le llega a mucha gente. Ahora, bueno, después está siempre la discusión. ¿Cuánto pesan estas cosas? ¿Han logrado cambiar a Argentina con esto? Bueno, no lo sabemos. Nosotros hacemos nuestro aporte y esperamos que sea significativo, pero por supuesto no creemos que seamos la llave, el cambio en Argentina, ¿no? Claro, precisamente Argentina tiene una gran tradición de haber llevado a intelectuales de gran nivel, como el mismo Mises, que no pisó ni siquiera España, pero sí llegó a Buenos Aires. En todo, Exacto. en todo este punto, ¿tú qué crees que ha influido esto en el gobierno? Recientemente vemos que ya termina la presidencia de Macri ya en octubre. ¿Qué ha dejado el gobierno de Cambiemos y qué podemos esperar de las siguientes elecciones? ¿Hay algún tipo de influencia liberal en lo que puede pasar en las siguientes elecciones? Mira, primero déjame decir algo, me hiciste acordar, la famosa Mises cuando viene a da 6 conferencias en la UBA, que después fueron recogidas en un libro muy interesante que se llama 6 lecciones sobre capitalismo. Y en una de esas lecciones, Mises muy subrepticiamente, apenas esboza una pequeña crítica contra la revolución libertadora, contra el gobierno militar. Una crítica de corte netamente económico. Los editores del libro tacharon esa crítica en la primera edición del libro. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo tomo de pie a la otra pregunta. Por más intelectuales y liberales que uno traiga al país y por más mensajes que uno dé, siempre la amenaza del poder está presente. Y siempre eso juega y juega con mucha fuerza. Entonces, lo uso de introducción para el tema de Macri. Si Macri termina este gobierno ahora en octubre, lo que va a haber dejado es bastante poco. Nos va a haber dejado una macroeconomía que empieza a acomodarse con un gran nivel de deuda. Y si quiero ser optimista, voy a decirte que creo que va a haber ayudado a mejorar al peronismo. Es decir, ya hoy los principales candidatos peronistas están obligados a ceder algunos puntos a una cultura imperante que Macri intenta personificar, y no lo hace del todo, pero lo intenta personificar. Esto llevado al extremo es Cristina Fernández, la semana pasada, en la presentación de su libro y su acto oficial de campaña, corriendo a Macri diciéndole que había aumentado el asistencialismo. Es decir, aceptando algunas banderas que otrora no habría aceptado. Entonces yo creo que a lo sumo Cambiemos, el partido que representa a Macri, logró mejorar un poco a la oposición. Esto si el gobierno de Macri termina en octubre. Si no termina en octubre y termina dentro de otros 4 años y logra ser reelegido, creo que tiene la oportunidad de mejorar bastante más la macro, de hacer reformas que son urgentes en este país, reforma laboral, reforma del Estado, reforma previsional sobre todo, y ahí sí poder dejar un gobierno bastante más ordenado y una situación mucho mejor. Ahora, ¿está el consenso político para hacer las reformas de fondo? Todavía no. ¿Estamos mejor que antes en la búsqueda de esos consensos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas que tiene que lograr este país es mejorar al peronismo.
Con esto no estoy diciendo que me gusta el peronismo, pero si el peronismo siempre va a ser carnívoro, este país no tiene destino. Hay que lograr una variable de peronismo vegetariana. Para que vos te des una idea, Sebastián, en este país nunca nadie no peronista terminó su mandato desde 1928 a la fecha. O sea, el último gobierno no peronista que empezó y terminó su mandato fue el de Marcelo T. Alvear, que terminó en 1928. Necesitamos un peronismo no carnívoro porque si no, insisto, este país no tiene destino. Más allá del esfuerzo que hagamos las instituciones liberales y los intelectuales liberales y demás. Muchos analistas dicen que Cambiemos simplemente fue Continuemos y que las reformas en sí no se han hecho. Eh, ¿Tú cuál crees que es el problema estructural de Argentina? ¿Qué lo ata y qué lo impide de tal forma que logre el desarrollo? Porque parece que esto es de eternos, esto parece que es de toda la vida y que nunca se va a solucionar. En este país es de toda la vida, en este país es de toda la vida, es así, como lo decís. Eh, este país está hilvanado, toda la historia de este país está hilvanada de populismo. La respuesta fácil sería decir que fue el peronismo, ¿no? Y en gran parte fue el núcleo central del populismo argentino, y acaso una de las formas más puras que ha tenido el populismo latinoamericano. Pero esto viene de antes, ¿no? Desde el gobierno de Irigoyen al principios del siglo XX. Eh, Hay una forma de pensar la política en la que el Estado es el núcleo central y todo gira en torno a él. La búsqueda de rentas, los proyectos de vida y demás. Eh, si este gobierno fue continuemos o cambiemos es una buena pregunta. Yo creo que en gran medida fue continuemos, y en otras que no son poco relevantes fue cambiemos. El punto es que la sociedad no cambió. La sociedad a este gobierno no le dio un mandato de cambio muy amplio, le dio un mandato de cambio respecto a algunas cosas. No quería más inflación, por ejemplo, y está bien, pero no quería hacerse cargo de un Estado más chico. La gente en este país, como en cualquier otro país, si puede elegir, elige todo. Quiere un alto nivel de gasto con un bajo nivel de impuestos, sin inflación y sin deuda. Todos se quejan de la inflación, de la deuda y de los impuestos, pero cuando decís, bueno, ¿qué recortamos? Ahí nadie quiere sacar los pies del plato. El gobierno kirchnerista dejó realmente una bomba en materia de jubilados. Jubiló a millones de personas que no habían hecho aportes. A esas personas hay que seguirle pagando porque si no la Corte Suprema te dice que lo que estás haciendo es inconstitucional. Dejó un montón de empleados públicos a los que no se puede echar porque tienen estabilidad legal. Nadie dice que eso está mal. Ningún sector político dice que eso está mal. Entonces Cambiemos, y lo podemos criticar, y se lo critica, dice, bueno, si al final del día nadie quiere estos cambios, ¿por qué los voy a impulsar? ¿Por qué voy a achicar mi base de sustentación electoral para perseguir cambios que nadie quiere llevar adelante? Pero uno le puede decir, mirá, si no haces esos cambios, tampoco hay futuro político para vos y tu espacio. Y es lo que se están dando cuenta ahora. Hoy peligra el riesgo, hay riesgo de que vuelva Cristina Fernández después de la pésima gestión que hizo, gracias a que el gobierno no dio una alternativa plausible de mejora. Estamos en una situación bien complicada. Ahora, la oposición, el resto de Cambiemos, ¿está a la altura de las circunstancias? Yo creo que no. Por eso estamos en esta dicotomía entre el abismo que nos ofrece Cristina o Cambiemos, que es mitad Cambiemos y mitad Continuemos, como vos decís. Ya que has traído colación lo del principio de los años 20, vimos que Argentina en el 1895 era probablemente el país más rico del mundo. ¿Todo se vino abajo con Perón o ya vino mermando las instituciones y desembocó con Perón? ¿Tú cómo le ves? O sea, ¿cuándo se fregó la Argentina? ¿Cuándo se fregó la Argentina? Qué buena pregunta. No, yo creo que lo de Perón fue la eclosión de un huevo que ya se venía gestando. Eh, la Argentina crece fuertemente y recibe oleadas de inmigrantes donde están todos nuestros abuelos que bajaron en un barco. Y el proceso de contener
a masas que venían a trabajar la tierra, que venían con ideas políticas variadas, que venían con creencias variadas, que algunos la pasaban relativamente bien, muchos la pasaban muy mal, y todo lo bueno que se hizo en materia económica, en materia política, no fue no hubo políticas de contención demasiado profundas. Entonces se empezó a generar un caldo de cultivo, un pasto para populistas. Un pasto para populistas. Al mismo tiempo crecía este matrimonio por conveniencia del más tradicional que el peronismo es el nacionalismo católico. El nacionalismo católico que da el puntapié inicial al peronismo. Perón entra en el gobierno con el GO, haciendo un golpe de Estado, representado por nacionalistas católicos. Cuando Perón entendió que él tenía que hablarle a los obreros, a las masas de clase baja, y que tenía que recrear la religión nacional en religión peronista, ya la cosa era demasiado tarde. Perón tuvo gobiernos de enorme adhesión social, de enorme adhesión de la iglesia, y de enorme adhesión de grupos que luego se volvieron antiperonistas. Y convirtió a este país en un país de corporaciones. Hoy todavía la lógica es de un país de corporaciones. Y nos cuesta muchísimo sacarnos esa ficha de la cabeza. Y ahí perdimos todo el desarrollo. Y ahí empezamos a tener interrupciones democráticas una tras otra. La democracia argentina sigue siendo relativamente joven. La última restauración democrática fue en 1983. Está bien, hay países que la lograron posteriormente y tienen mejores niveles de desarrollo. Pero en Argentina, después del 83, seguimos discutiendo temas que en el mundo ya están solucionados. En Argentina hoy todavía se discuten las causas de la inflación. Parece mentira, pero se discuten las causas de la inflación, que es un tema perimido. A nadie se le ocurre en el mundo serio decir que la inflación puede ser producto de la voluntad de supermercadistas. En Argentina sí. En Argentina se discute la función de la policía. Con esto no estoy hablando si la policía es salvaje o no, sino la función misma de la policía. Hay no pocos sectores que consideran que el accionar policial es ilegítimo por antonomasia. Que no hay un término medio entre reprimir el delito, como dice el Código Penal, y ser un salvaje dictador. Entonces, estas discusiones no se dan en el resto del mundo. En Argentina sí. En Argentina hoy se está discutiendo, y si gana el kirchnerismo se va a ver, el poder judicial como poder. No son pocas las personas en este país que consideran que el poder judicial no debe existir como un equilibrio de poderes, sino que, desde Montesquieu a la fecha, no se discute en el mundo civilizado. Bueno, hay gente que dice que no, que el poder judicial tiene que estar al servicio del pueblo y ser elegido por el pueblo, y hasta te dicen sin ningún disfraz que tienen que ser miembros del partido gobernante. Entonces, Argentina viró mucho hacia el populismo más carnívoro, porque es cierto que el populismo es un término bastante elástico que puede involucrar a varios sectores, pero Argentina se fue mucho hacia el populismo carnívoro. Y hoy se discuten cosas de populismo carnívoro. Entonces, Perón no fue el que inició la debacle argentina. En todo proceso conlleva un germen de su propia destrucción, pero por supuesto lo aceleró, lo firmó, lo empaquetó y lo hizo cultura. Hoy el argentino sigue pensando con una cultura peronista. Incluso los que no somos peronistas tenemos una suerte de cultura peronista metida internamente. Es trágico, pero es así. Claro, es algo que ya convive con la cultura argentina. Claro, sí. Y el peronismo es una cultura bastante lábil, pero que se basa en un gran sentido de corporación. Uno vale en tanto pertenece a una corporación, y esto vos lo vas a ver incluso en ámbitos que vos decís, esto está libre de peronismo, pero el corporativismo en este país es tremendo. Hace poco, bueno, en realidad hace poco no, hace bastante, entrevistaba a un sindicalista que hacía 15 años que estaba a cargo de su sindicato. Entonces le pregunté, ¿cuántos despidos con causa
viste durante tus 15 años? Y me dice, no, con causa ninguno. Y pero le digo, no, pero no puede ser, digamos, sería un error estadístico. Nunca tuviste un tipo, un alcohólico, un vago, un perezoso, un tipo que se levantaba tarde y que lo echaron con justa causa. No, si está conmigo, nunca va a ser justa causa que lo echen. Y esa es la forma de pensar del argentino, digamos. Si vos pertenecés a mi grupo, estás del lado de los buenos, siempre. Y un argentino, y los argentinos lo defendemos así, ¿eh? Por eso somos muy buenos en cuando hacemos nuestras pequeñas comunidades, porque tenemos un sentido de grupo bastante fuerte. Ahora, para organizar un país es un desastre esa forma de pensar. Claro, vemos que Perón logró implantar lo que Riordan habla del mito de gobierno, un mito de gobierno extendido de las bases del fascismo, porque nacionalismo, corporativismo, esos fueron como que los fuertes que logró hacer Perón en la Argentina y que repercuten hasta hoy, que es increíble. Mito de gobierno de décadas y décadas. Pero ante toda esta inestabilidad, ante todo este colapso en sí de la sociedad, se ve que se está forjando una cierta especie de moda en Argentina, que es el liberalismo. ¿Tú crees que está precisamente el liberalismo de moda en la Argentina, precisamente entre los más jóvenes? Vemos a figuras como Spert, como Milei, que o sea, en otra época hubiera sido imposible si no hubiera sido por las redes. ¿O crees precisamente que es un espejismo de las redes, este auge del liberalismo en la Argentina? No, no me gusta, no lo llamaría espejismo porque espejismo denota algo que no está ahí. Y yo creo que lo que se ha generado sí está ahí. Lo que podemos discutir es la justipreciación, es decir, cuán grande y cuán importante y cuán relevante va a ser. Yo creo que el valor de lo que ha hecho sobre todo Javier es enorme porque trajo un mensaje distinto al menú de mensajes. Vos antes tenías, como en un restaurante, tenías ciertos platos y faltaba el plato del discurso antiestatista, antiimpuestos, faltaba ese plato. De hecho, faltaba el plato de poderte llamar liberal sin que te traten mal, digamos. Yo hace 15 años decía que era liberal, pero medio en voz baja. No lo decía en la facultad, por ejemplo. Claro, Hoy no gracias a... era como decir que eres Exacto. pedófilo. Bueno, sí, era más o menos, exacto. Por lo menos la dictadura, digamos. Por lo menos significaba que vos estabas a favor de la dictadura. Hoy, gracias a Javier, vos te podés identificar como liberal, en cualquier lado. No, gracias a Javier y a un montón de gente, sería injusto decir solo a Javier. Pero puntualizo a Javier porque Javier supo como nadie, probablemente nunca se lo haya planteado, probablemente se encontró con eso, hacer un manejo de las redes sociales magistral. Es como vos decías recién, esto se lo permiten las redes sociales. Digo, José Luis Espert hace 20 años que está diciendo lo mismo, pero no tenía el éxito que tiene ahora. ¿Por qué? Porque las redes sociales, entre otras cosas, nos permiten crear comunidades de intereses, nos permite trabajar economía de nicho. Entonces, es verdad, el liberalismo tiene un nicho muy grande en Argentina gracias a las redes sociales, pero también tiene un nicho la gente que cree que la Tierra es plana. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que gracias a las redes sociales nos podemos unir para crear comunidades, nos podemos unir para crear nichos. Nuestro nicho, en Argentina siempre hubo una burbuja liberal, como hay burbujas de otro tipo, qué sé yo, de los tipos que le gusta el jazz o el tango de los años 20, tenía cierto tamaño y gracias a algunos actores como Javier, esa burbuja creció bastante. ¿Cuánto? No lo sé. Ahora, por eso digo, no es un espejismo, realmente se logró un cambio cuantitativo importante. Ahora, ¿eso alcanza para lograr cambios políticos? No lo sé, no lo sé. Cuando vos querés pasar de las redes sociales, pensar que lo que pasa en las redes sociales se replica inmediatamente en la política, eso sí es un paso precipitado. Ayer, por ejemplo, hubo el primer ensayo político del Partido Liberal, Partido Libertario se llama, no liberal, Partido Libertario, en Córdoba. No le fue muy bien. Sacaron, creo que menos del 1%. Pero 0,5 si no estoy mal. Exacto. ¿Esto significa que siempre va a ser así? No, ojalá que no se desanimen y quieran hacer algo sostenido. Ojalá que no sea
ni una moda, ni algo de momento, sino que quiere hacer un trabajo sostenido. Yo creo que sería muy bueno para este país que exista un partido de principios liberales que en todas las elecciones se presente y saque 3-4% de los votos. Yo creo que eso ya sería algo muy bueno. Vamos a ver con el tiempo. Pero por eso digo, yo no creo que sea un espejismo, yo creo que es una realidad. Lo que no estoy seguro es que uno después lo pueda trasladar a la política. A ver, hoy los chicos, y los no tan chicos también, tienen la mente muy chipeada en lo cuantitativo, ¿no? También por las redes sociales que se miden por números. Entonces, están todos desesperados por hacer un evento y mostrar que fueron 1000 personas. Y 1000 personas, mirá, metimos 1000 personas. Y está perfecto, y me parece bárbaro. Toda la vida yo me dediqué a armar eventos masivos, pero ojo, porque eso cuando lo trasladás a la política es... Digo, suponete que llenás un estadio con 45.000 personas, es la milésima parte de la población argentina. Con esto no estoy diciendo que no esté bueno y que no haya que hacerlo, pero digo, a la hora de transformarlo en política son otras cosas. La política es más de largo aliento, requiere otras cosas. Yo creo que esto puede ser un gran principio. Y si el día de mañana todos estos chicos que están trabajando en el Partido Libertario logran un proyecto serio y de largo plazo, yo creo que todos le van a tener que estar agradecidos a la apertura que logró hacer Javier, y Esper, por supuesto. Claro, precisamente. Y añadiendo esto, vemos que por una parte con la caída de los socialismos del siglo XXI, o mejor dicho, los socialismos en el siglo XXI, y el auge de lo políticamente correcto ha causado que la tendencia sea ser como antisistema y como tal hay una fragmentación y radicalización en los frentes sociales y políticos, al cual el liberalismo no se da abasto. Y es más, hay cierta ruptura dentro de los movimientos liberales por los cuales surgen etiquetas, por una parte los liber progres y por otra parte los conservas. ¿Está acaso un asedio ante la individualidad? ¿Tú cómo más o menos das un diagnóstico de lo que está pasando? Porque es una ruptura dentro mismo de lo que ya es pequeño el mundo liberal, hay más fragmentación. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, es así y a veces me preocupa y a veces lo pienso con autocrítica, pienso si lo que me preocupa, si en realidad no soy artífice de esto que me preocupa. Eh, el incentivo que provocan las redes sociales es a radicalizarte. El incentivo que provocan las redes sociales es a radicalizarte. Por la misma dinámica de la economía de nicho, ¿no? Todos quieren fugar hacia adelante para hacer los que representen la versión más radicalizada de su pensamiento. Y esta cosa, y todos quieren ser antisistema, lo cual hoy me parece un poco tonto, porque ya no hay prácticamente un sistema. Cuando hay economía de nicho ya no hay un sistema. Uno era políticamente incorrecto cuando había dueños del mainstream, cuando los medios de comunicación pesaban, cuando las universidades pesaban, cuando los partidos políticos pesaban. Hoy cualquier persona se relaciona con comunidades nuevas a través de redes sociales. Entonces, todo el mundo es antisistema, todo el mundo quiere ser antisistema y todo el mundo lo es porque ya no hay un sistema tan homogéneo. Ya la cosa es más líquida, como diría Bauman. Para ponerte un ejemplo, son tan antisistema. No sé si en otros países lo tienen con los mismos colores, pero los pañuelos verdes a favor del aborto, que quieren aborto hasta los 8 meses y medio, son tan antisistema, porque eso no existe en la mayoría de los países, como los pañuelos celestes que quieren que no haya ningún tipo de aborto en ninguna circunstancia, como existe solamente en 5 países en todo el mundo. Son tan extremistas ambas posturas que se volvieron antisistema las dos. Y las dos creen que están oponiéndose a un sistema hegemónico, porque todo el mundo quiere sentir que está contra una hegemonía. ¿Qué pasa intramuros del liberalismo? Bueno, pasa un poco lo mismo. Todo el mundo quiere representar una versión extremista. El moderado resulta como alguien tibio, como alguien despreciable. Y a mí la verdad que eso no me gusta demasiado. Ahora, al mismo tiempo yo muchas veces me pregunto, ¿y yo criticando a alguien por sus diferencias, en vez de acercarme a él por sus semejanzas, no estoy abonando a esto que tanto critico y muchas veces probablemente lo haga? A mí estas categorías más de libre progre, conservador, no me gustan mucho, pero la verdad que muchas veces veo... No es que veo conservadores, veo gente netamente neofascista, digamos, adhiriendo a algún matiz liberal. Y eso a mí me preocupa. A mí las personas que rechazan colectivos, en tanto colectivos, me preocupa.
Ejemplo, si vos me decís, yo soy liberal, pero no me gustan los empresarios, si odio a todos los empresarios, bueno, yo voy a sospechar. Y si en vez de empresario me decís a los negros, y voy a sospechar. Y si me decís a los homosexuales, y voy a sospechar. Y si me decís a los judíos, y voy a sospechar. Y si me decís a los argentinos, y voy a sospechar. Porque odiar a un colectivo me parece un poco complicado. Ahora vos me decís, bueno, sí, del otro lado están los que nos dicen que todos los hombres de edad media y blancos somos el enemigo. Bueno, sí, me parecen imbéciles también, por supuesto. Ahora está difícil porque la izquierda ha presionado tanto que la reacción parece ser tan obtusa como la de la izquierda, pero en sentido contrario. Es casi una reacción newtoniana, ¿no? Y me preocupa, porque al final del día el liberalismo, como yo lo veo al menos, es alguien que mira las dos posturas y dice, estos dos tipos están locos, están locos. Está tan loca la mujer o el hombre de feminismo radical que piensa que todos los hombres somos opresores, como el que piensa que todos los gays son una amenaza contra el capitalismo y Occidente. O sea, me parecen discusiones antediluvianas, o sea, completamente disparatadas, ¿no? En la parte de la izquierda, el mensaje es claro, o sea, no hay por dónde perderse, el hombre blanco, heterosexual, bla, 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 no hay por dónde perderse, por dónde va. Pero tú has mencionado ahorita protofascistas, y en una de tus publicaciones, pues, te has referido, por ejemplo, al libro de Monarquía, Democracia y Orden Natural de Hoppe, este autor tan polémico alemán, representante de la corriente palo-libertaria, como una utopía constructivista de la derecha. ¿A qué te refieres con ello? ¿Y cuál es tu opinión que tienes también sobre el autor y en sí del movimiento palo libertario que está tan en auge? Mira, a mí las utopías no me gustan ningunas. Las utopías son todas, salvo que vos las presentes como un ideal regulativo, es decir, te lo presento sabiendo que es una utopía. Una utopía es un lugar, por definición, al que no vamos a acceder. Es un no lugar. Entonces, si vos lo presentás como un ideal regulativo, como diciendo, mira, hacia allá debería ir la sociedad, no vamos a llegar, pero mientras nos vayamos acercando, la utopía nos sirve para pensar, bueno, lo acepto, pero en general lo que son las utopías son construcciones, valga la redundancia, constructivistas, es decir, a partir de la razón, dejando de lado la naturaleza humana y lo empírico, sino un ejercicio de cómo me gustaría que sea la sociedad perfecta. Platón diciendo, bueno, a mí me gusta, Platón poniendo hasta la cantidad de habitantes que debían vivir en la sociedad perfecta. Siempre el intelectual utópico se pone en la categoría de élite que gobierna, por eso para Platón era el filósofo rey, y para Hoppe él es parte de la élite natural. Eh, entonces, en el trabajo de Monarquía, Democracia y Orden Natural, eh, yo veo algunas cosas interesantes, creo que tiene razón el autor cuando dice que la democracia ha relajado un poco la vigilancia de los ciudadanos frente al poder. Dicho sea paso, esto también ya lo decía Mill en su libro sobre la libertad. Y también creo, y ese es un buen punto, de Hoppe, el punto de que se han debilitado las comunidades intermedias, los clubes, las asociaciones, las vecinales, dado que el Estado fue comiéndote cada vez más en materia de funciones. Digo, ya el Estado hoy se mete y te dice, mira, vos no podés tener un club solo para hombres. Tenés que dejar entrar mujeres a tu club. Y pará, ¿por qué? Si este es un club para hombres, dejá que sea para hombres. No, tenés que... Bueno, en tu empresa tenés que tomar un transexual. Bueno, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo con el autor. Ahora, la solución que pretende es un desquicio total. Es realmente un desquicio total en donde muestra que ni le tiene tanto resquemor al poder, porque vamos, pone como modelo a seguir la monarquía hereditaria. Algo contra que el liberalismo luchó toda su vida. Digamos, el liberalismo nace luchando contra la monarquía. Y este muchacho nos dice, lo mejor que podemos tener es una élite que gobierne siempre y que gente que sea gobernada siempre. Y esta élite que sea endogámica, que se casen entre ellos y que siempre manden. Porque van a tener una visión de largo plazo frente al corto plazo del gobernante democrático. Algo que hay que ver cómo marida. Y después
confundiendo propiedad privada con gobierno privado y público, lo cual es un delirio. Alberto Venegas Lynch se lo critica en un paper, después Hoppe le contesta de manera muy, muy agresiva. Y después la parte de la propiedad privada, que es recontraloca, porque ahí lo que él propone es que las casas no sean de las personas, las personas solamente sean arrendatarios, que las casas pertenezcan a una persona o a una empresa. ¿Por qué uno diría, por qué no pueden tener el nudo dominio sobre sus casas? Bueno, porque el autor lo que quiere es que vos los puedas excluir si no se comportan de la manera que vos quieras. Es decir, ¿quién va a manejar el barrio? Decidimos si las casas se pintan de amarillo o de azul. Bueno, lo va a decidir la empresa con la elite. Dice que la elite son lo que él considera la elite natural. Entonces, si cualquier arrendatario dice, che, para mí deberíamos votar, a ese hay que expulsarlo. Si cualquier arrendatario decide ser homosexual en público, tener una pareja, a ese hay que expulsarlo. Si cualquier arrendatario tiene vida extravagante, y la extravagancia para el autor pasa desde ser soltero hasta querer cuidar el medio ambiente, eso es una cosa muy extraña lo que propone, hay que expulsar. Entonces digo, parte de temas que están bien, y en realidad lo que está haciendo es llevar una agenda completamente fascista. O sea, estamos hablando de un autor que dice que la preferencia temporal de los negros es más alta que la de los blancos. No sé si esa parte alguien la leyó. Alguien que dice que la mente de los negros funciona distinto que la mente de los blancos. Quiero decir, fíjate quiénes siguen al autor y fíjate cuál es la agenda del autor y te das cuenta que va para cualquier lado menos para el liberalismo. Ahora, ¿hay que leerlo? Sí, yo creo que hay que leerlo. Y hay que agarrar las 2 o 3 cosas que tiene bien el libro. Después lo otro es un delirio. Me sorprende que tantos le hayan dado atención a ese libro. Realmente me sorprende. Ah, y me dijiste el tema de los palios. Bueno, ¿qué son los palios al final del día? A mí me parece un poco peligroso, porque digo, ¿qué sería ser palio? Sería tener la libertad de odiar a colectivos, pero no estar dispuesto a ejercer la fuerza contra ellos. Ahora, si vos me decís, che, yo odio a los judíos, pero ojo, yo no voy a hacer nada contra los judíos, pero los odio. Si otro hace algo contra los judíos, está todo bien igual. Yo no lo hice. Soy palio libertario. ¿A vos cómo te sienta esa idea? Pues yo veo que hay una serie de divergencias. Yo creo que como tú mismo dices, hay radicalismos que hay de parte y parte y que se van saliendo más o menos como que del marco del liberalismo. Por eso hay muchos palios que dicen ya no se denominan como liberales directamente. O sea, ya están fuera del liberalismo. Y resurge más o menos como que en esta parte lo que dice Hobbes, el libertarianismo de derechas. Entonces, eso es lo que más o menos, distanciándose de lo que Rothbard hablaba del libertarismo de izquierdas, y que una serie de cosas muy mezcladas. Rothbard, el primer Rothbard le quiso hablar a la izquierda, el último Rothbard, digamos, ya le hablaba a la derecha, de hecho, escribe un artículo nefasto, realmente nefasto, que no me acuerdo bien el título, pero era algo así como en defensa del populismo de derecha, donde empieza reivindicando a David Duke. David Duke es Grand Wizard del Ku Klux Klan, o sea, ya era un Rothbard completamente loco, completamente loco. Entonces, yo creo que más que esto de los palios, vos lo decís bien, muchos se terminan yendo del libertarianismo y definiéndose de otra manera. Yo creo que es un concepto inventado para infiltrarse dentro del liberalismo. Como si le hiciera falta. Yo creo que no les hace falta. Digo, odias a los negros, odias a los judíos, odias a los homosexuales, está perfecto. Yo no te voy a etiquetar, pero tampoco te voy a aplaudir y te voy a recibir como amigo liberal. A mí me hace mucho ruido liberales negándole derechos a colectivos por tal. No es muy distinto a la feminista radical que piensa que yo por ser hombre soy un opresor, ¿eh? No es muy distinto eso al tipo que piensa que todo inmigrante es un peligro, que todo homosexual es un comunista en potencia, o que todo negro es un tipo que tiene un cerebro distinto al del blanco. Vemos que hay temas muy divergentes que en eso mismo se van chocando y vemos que justo estos problemas nacen y se consolidan
más o menos cuando ya empiezan a caer los regímenes del socialismo del siglo XXI, porque hasta eso era un punto principal, luchar por libre mercado, por las instituciones y todo ese tipo de cosas. Ahorita vemos que todo esto va cambiando. Alejandro, ya más o menos para ir terminando, algo que tú quieras añadir, algún tema que tú Sí, quieras. déjame añadirte porque es algo más que caiga el socialismo del siglo XXI, porque esto está pasando en otros países donde por suerte no sufrieron del socialismo del siglo XXI. Este es el producto, y yo creo que este es el desafío a futuro, y no tengo la respuesta para esto. Este es el producto del triunfo del capitalismo. El capitalismo y la modernidad nos trajeron una diversidad cultural importante, nos han llevado a convivir con personas distintas, con creencias distintas, con hábitos de consumo distintos, con relaciones sexuales distintas. Es la explosión de la individualidad en todo sentido. De repente vas caminando por la calle y se te cruza un tipo que usa pollera. Y quizás ni siquiera es gay. No sé, yo no lo puedo comprender y no pretendo comprenderlo. O hay gente que medita, qué sé yo. Entonces te empezás a encontrar con una diversidad tremenda. Al mismo tiempo, esa individualidad que tan cara en el sentido de querida, tan querida nos resulta a los liberales, choca con la búsqueda de comunidad que todos tenemos, en tanto Homo sapiens, y que nos sentimos bien y nos sentimos contenidos cuando estamos en algún tipo de comunidad. Las comunidades tradicionales han sido la iglesia, la escuela, la unidad básica, el partido político. Han sido todas desintermediadas, en gran parte también por las redes sociales. Hoy estamos en una tensión entre los beneficios de la diversidad y la individualidad y la angustia que nos genera sentir que no tenemos un anclaje comunitario, que no pertenecemos a algo más grande que nosotros. Algunos lo llevamos bien, a mí me preguntás si a mí me encanta. Yo no siento pertenecer a nada más grande que yo, pero no tengo ningún problema. Pero puedo entender a mucha gente que esto le haga sentir muy mal. Entonces empiezan a reverdecer viejas formas comunitarias, los nacionalismos, los extremismos religiosos, y empiezan a ser interesantes de nuevo para las personas. El estatismo. Es una difícil tensión la que hay entre individualismo y comunidad, porque las personas somos las dos cosas. Queremos individualismo y queremos comunidad. ¿Cómo logramos amalgamar las dos cosas? Con comunidades voluntarias y no comunidades que quieran machacarse a martillazo. Es el desafío del liberalismo de los próximos años. Me parece que un libro que, haciendo spoiler, un libro que pone muchos de estos puntos es el libro del liberalismo de Juan Ramón Rayo, el último, que leyéndolo más o menos en partes, habla más o menos sobre esto, el punto de culturas diferentes y cómo esto se está haciendo una sinergia en la sociedad y una sociedad de redes sociales, en la cual sale a relucir todo este tipo de cosas. Ya para ir terminando, Alejandro, por favor, y ya para no robarte más tiempo, cuéntanos, por favor, sobre 3 obras, puede ser libros, películas, lo que a ti se te venga a la mente, que te han marcado en tu descubrimiento intelectual y crees que a las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo también les puede servir. Mirá, como yo hice la tarea y me dijiste que por ahí iba a ser por acá, los tengo acá, mirá. Este es el primero, La teoría de los sentimientos morales, de Smith, un libro que se lee muy poco, los liberales lo leemos muy poco este libro, vinculado con investigación sobre los principios de la moral de Hume. Esta para mí es la base de la escuela escocesa. Estos muchachos vieron cómo funcionábamos moralmente y hasta hay una protopsicología en ellos, hoy validada por descubrimientos más científicos. Yo creo que estos libros son necesarios para entender el orden espontáneo, necesarios para entender la moral, y todo lo otro viene desde acá. Toda la otra estructura viene del intercambio moral. Así que me parece que los dos son fundamentales. Muy vinculado con ese está Derecho, Legislación y Libertad de Hayek. Me parece que es una obra que hay que leer sí o sí. Tiene 3 tomos, es pesada, pero hay que darse el tiempo, sobre todo para entender la diferencia entre orden espontáneo y constructivismo. Esta es la pelea de ayer y la pelea de hoy. Nos cuesta mucho abstraernos del constructivismo y no proponer soluciones constructivistas, que es lo que hacemos incluso del liberalismo. Y después, otro libro que en realidad es más simbólico, este es La tabla de raza, de Steven Pinker. Lo pongo
podría poner otro, podría poner el de Jonathan Haidt, La mente de los justos, pero quiero decir, hoy ya tenemos herramientas para entender la naturaleza humana como los escoceses no tenían, para entender cómo es nuestra relación con el altruismo y el egoísmo, para entender en qué condiciones somos más justos y en qué condiciones somos menos injustos, para entender cuándo podemos hacer más trampa y cuándo podemos hacer menos trampa. Hoy hay herramientas científicas que los escoceses no tenían y sin embargo prueban que los escoceses tenían intuiciones correctas. Seguir machacando con visiones de naturaleza humana que son incorrectas hoy es casi un despropósito. Digo, si la izquierda se equivoca al pensar que la naturaleza humana puede ser, por ejemplo, generosa en todos los casos, cosa que nunca va a ser, porque no nos importan todos los seres humanos del mismo modo, bueno, nosotros no cometamos los mismos errores con una mala descripción de la naturaleza humana. Hoy tenemos que leer necesariamente a psicólogos y psicólogos cognitivos. Tiene que ser una herramienta más que usemos del liberalismo. Todavía no hay muchos libros de liberales que usen estas herramientas. Hay algunos, uno llama de naturaleza liberal, de un chileno que se llama Álvaro Fischer, que me parece que está muy bien, y ya hay algunos intelectuales que lo empiezan a usar, que Axel Kaiser siempre usa estas herramientas y demás. Pero tenemos que aprovechar este caudal de conocimientos para enriquecer nuestras teorías. Si no, vamos a seguir basando nuestras creencias en utopías, en cosas que no están en la naturaleza de las personas. Me parece buenísimo que hayas puesto esos libros porque precisamente todos los que mencionaste, el de Steven Pinker, que también está el de Los Ángeles y Demonios que llevamos dentro, creo que Sí, es buenísimo. el de David Hume, los de Adam Smith, todos esos los tenemos en la página, en el álbum que se llama Biblioteca Libertaria. O sea, no hay excusa. Bueno, Están los PDFs para que se los descarguen completamente gratis. O sea, no hay excusa para no revisarlo. El de Jonathan Haidt también está. Y me gustó mucho lo que dijiste sobre lo del libro de de la teoría de los sentimientos morales, porque todo el mundo lee La riqueza de las naciones y obvia el de la teoría de los sentimientos morales. Y el rato que escucha algo más o menos salido de ese libro, siente que se contradice, que es otro Adam Smith. ¿Tú cómo más o menos ves eso? Fíjate, eso es muy interesante. Y yo creo que el principal perjudicado en eso sería el propio Adam Smith. Adam Smith escribe la teoría de los sentimientos morales en 1759, La riqueza de las naciones en 1776, y dedica los últimos años de su vida a seguir editando y cambiándole algunas cosas a la teoría de los sentimientos morales, que es lo que él consideraba, me parece, su trabajo más importante. De hecho, el que le da la fama y la riqueza suficiente para poder escribir eh, La riqueza de las naciones. Yo creo que es el mismo Smith. Yo creo que es el mismo Smith. En un momento unos alemanes empezaron a analizar lo que llamaron Das Adam Smith Problem, que era justamente que parecían escritos por dos personas distintas. Pero es la persona obrando en órdenes distintos. En la gran sociedad, y esto es un conflicto que Hayek menciona mucho, tenemos el malestar de tener que obrar casi con dos mentes distintas. En la gran sociedad, en la sociedad anónima, innominada, en el mercado en el que tratamos con gente que no conocemos, obramos más parecido a un homo economicus o a una persona que mide costos y beneficios. Pero después en todos los órdenes intermedios y en los órdenes menores, en los órdenes que, vamos, hasta que cuentan más, lo significativo, la familia, los amigos, las relaciones humanas, obramos, como dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. Las intuiciones que tiene Adam Smith sobre la moral son muy importantes y están validadas. Vos mencionaste el libro de Haidt, hay que leer a Haidt. Haidt habla casi siempre de Hume, y hasta cuando menciona a Adam Smith, en la única parte que menciona a Adam Smith lo menciona como economista. Y uno tiene ganas de decirle, macho, todo lo que estás diciendo lo dijo Smith también. Es increíble porque el primer libro de Hume, el primer libro no, pero el libro de El Tratado de Naturaleza Humana, tuvo muy mala recepción en el público. Y sin embargo, hoy Hume es considerado uno de los filósofos morales más importantes de la historia. Y el de Smith tuvo una gran aceptación del público y prácticamente nadie lo considera un filósofo moral por el éxito que tuvo después su trabajo económico, ¿no? Yo creo que Smith estaría muy enojado si supiera cómo pasó la historia, y creo además que tanto Smith como Hume estarían encantados de poder aprovechar las herramientas de los Pinker, de los Haidt, de los Taleb de esta época, ¿no? Precisamente.
Bueno, Alejandro, no te sigo robando el tiempo. Ha sido un increíble gusto haberte tenido aquí para la quinta entrevista de Libertario. Espero que otro día podamos retomar esta y sea la 55. Te agradezco mucho a Gracias, vos, Sebastián, por la nota y te mando un fuerte abrazo y éxitos con Libertario. muchísimas gracias. A todos los demás los invito para que puedan poner sus comentarios en YouTube, que lo puedan compartir si es que les ha gustado. Una entrevista un poco polémica, que no se harán esperar las críticas, creo. Y bueno, Serán muchísimas bienvenidos. gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Nos vemos con todos a la Igual, próxima. igual para vos. Un fuerte abrazo.